Buenos días. Al momento que filmamos este video se encuentra en análisis de la Asamblea del Ecuador una ley cuyo objetivo es el crecimiento económico según su nomenclatura y que tiene por objeto el cambio en una serie de mecanismos de recaudación tributaria, la proporción de exenciones para poder lograr el estímulo a la inversión privada y por otro lado también la creación de nuevos impuestos para poder financiar el déficit presupuestario del sector público. Es fundamental mencionar a este momento de que durante todo el periodo democrático del Ecuador, es decir, desde el 79 hasta el año 2018, que es básicamente la última reforma aprobada, hemos tenido nosotros 55 reformas tributarias, lo cual implica una media de 1.4 reformas por año, o lo que es casi una reforma tributaria en cada 6 meses. Esto evidentemente va a tener una gran afectación con respecto a la planificación que hacen tanto los hogares como las empresas para poder tomar sus decisiones a largo plazo. Evidentemente, si las reglas de juego están cambiando de una forma muy permanente, implica de que no hay una predictibilidad de las reglas de juego, que es básicamente la labor a la cual se debe limitar un gobierno, ¿ya? Y esto implica pues de que los hogares y las empresas tengan en este caso que comenzar a barajar frente a una serie de decisiones inciertas sobre cuál debe ser la manera propia de optimizar los recursos que cada una de estas unidades manejan. Es muy fundamental mencionar, antes de analizar cualquier tipo eh, de exenciones o impuestos que se puedan proponer para mejorar la calidad de vida de los hogares y las decisiones de inversión de las empresas, conocer un poco cuáles son los problemas de fondo que existen en América Latina con respecto a los orígenes del déficit del presupuesto del sector público, y luego de eso nosotros poder empezar a atacar sobre cuáles son los elementos reales que nosotros deberíamos implementar para poder tener un mejor mecanismo de control y de recaudación, por supuesto. Es así que podemos nosotros traer en referencia a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo efectuado el año anterior, en el cual básicamente ellos hacen un análisis muy interesante sobre la composición en sí del gasto público que se tiene en Latinoamérica. Básicamente este estudio llega a una conclusión muy importante con respecto a los orígenes del déficit presupuestario, y es que tenemos tres fuentes de ese origen del déficit presupuestario. Por un lado tenemos filtraciones en transferencias, que no es otra cosa que el mal direccionamiento de una política de subsidios o de asistencialismo hacia hogares o grupos que no merecen esa transferencia. Segundo, el mal gasto en las compras públicas, en el cual básicamente hay algunas aristas. Por un lado está la inversión en proyectos de infraestructura que no son necesarios, al menos en la configuración o en la locación donde se asientan estos proyectos. Y por otro lado está el tema de la corrupción y la coima en los sistemas de contratación pública. Y finalmente tenemos el mal gasto en las remuneraciones del sector público, es decir, los salarios de gasto corriente en todas las dependencias que forman parte del sistema público no financiero. Vamos a empezar a desarrollar el primer espacio, el cual se refiere a las filtraciones en transferencias. Entonces, en las filtraciones de transferencias existen dos elementos fundamentales que ya hemos mencionado: el subsidio, y por otro lado también están las exenciones tributarias. En el caso de los subsidios, se ha identificado de que el beneficio de subsidio a combustibles, por ejemplo, de cada dólar que se invierte en esta política, 80 centavos se concentran en manos que no necesitan ese subsidio. En este caso, evidentemente, la mejor medida a la cual podemos acercarnos es la focalización, y como ya indicamos en dos videos anteriores en este canal, la focalización debe ir en sentido del reconocimiento de quién es el que hace el uso del combustible como tal y cuál es el fin que va a tener ese uso. No es lo mismo un uso privado para inversión que un uso privado para consumo.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un vehículo en el cual lo utilizo para movilizarme, transportarme a mi casa, a mi trabajo, para poderme irme de vacaciones a un determinado punto, evidentemente yo estoy utilizando ese bien como un gasto de consumo. Y al ser un gasto de consumo, entonces debería ser reconocido como tal también en la asignación de la transferencia. No estoy generando mayor riqueza, entonces la persona que utiliza el bien bajo ese sentido debe pagar una mayor carga del precio real del producto. Mientras que si yo lo utilizo para inversión, yo debería filtrar entre si esta persona que utiliza el vehículo o la herramienta de combustible es una herramienta individual o esta persona está haciendo acumulación de bienes de capital. En el segundo caso, lo que tendremos es la concentración de estos bienes, dado que ya la persona no los podrá trabajar por sí mismo, sino que va a tener que contratar a otros para que haga la labor de explotación. Y en todo caso, las rentas que se generan ya no van a estar dadas bajo una figura de persona natural, sino bajo una figura de empresa. Sin embargo, en estos casos se generan esos vacíos de ilusión que son precisamente los que las leyes deben de tratar de llenar y básicamente mover a que estas personas que están beneficiándose de una manera injusta de ese subsidio, pasar de una explotación de persona natural a una explotación como empresa y que de esa manera se pueda tener un mejor uso de la transferencia del subsidio de combustibles como tal. Adicionalmente, dentro de este grupo también tenemos las exenciones tributarias. Nos vamos a centrar para este caso en las exenciones del IVA. Por ejemplo, en el régimen ecuatoriano hay algunos bienes para alimentación, medicinas y servicios de alquiler, por ejemplo, que no se encuentran grabados dentro de la tarifa 12%. ¿Sí? Entonces, este tipo de exención básicamente se encuentra fundamentado en garantizar por parte del Estado el acceso hacia esas fuentes de alimentación, por ejemplo, o las fuentes de salud. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta asignación? Si bien es cierto, es una exención generalizada, este mismo estudio del BID demuestra que por cada dólar que se genera de exención, se queda 88, mejor dicho, cae 88 centavos en personas que no deberían ser beneficiarias de esa exención. Entonces, nuevamente estamos frente a un problema de que un impuesto regresivo como el IVA genera mayores cargas en personas con menores segmentos de renta que en los segmentos poblacionales de mayores niveles de renta. Aquí evidentemente lo que provendría a ser es un sistema de discriminación de precios para poder lograr de que esa exención caiga específicamente en aquellos segmentos de hogares que realmente necesitan esa ayuda como tal. Y de esa manera podemos nosotros mejorar, por un lado, los métodos de recaudación por parte del Estado, cargando de este impuesto regresivo en aquellas personas que tienen mayores niveles de renta, y en el caso del subsidio también movemos la focalización hacia los niveles que tienen mayor renta. Y entonces ya no sería necesario un tema de incrementar impuestos regresivos, sino simplemente mejorar los mecanismos de recaudación de ese impuesto como tal. El segundo punto que se habla en este informe es el mal gasto en las compras públicas. Y aquí hay algo muy importante que analizar, y es que en la región, en América Latina, las compras públicas representan aproximadamente el 8.6% del PIB, de los cuales entre el 1% y el 2.6% se pierden por corrupción, por temas de coimas, por temas de procesos de compras públicas poco transparentes, o porque estos precios como tal no responden a una lógica de negociación donde en efecto se aseguren precios más bajos. En el caso ecuatoriano, Ecuador tiene una tasa de compras públicas, del coeficiente de compras públicas con respecto al PIB, mucho más alto que la región. Mientras la región gasta el 8.6% del PIB en compras públicas, Ecuador gasta el 16% de su PIB en compras públicas, de los cuales la relación va entre el 2 al 4% que se pierde precisamente en temas de corrupción, en falta de transparencia en esos mecanismos de contratación, y por lo tanto ahí tenemos nosotros un vacío donde procurar un mejor control. ¿Cómo podemos nosotros atenuar este problema? Pues bueno, con regulaciones más fuertes. De hecho, lo que se sugiere en los organismos multilaterales y en algunos documentos de investigación que se han desarrollado al respecto, es que la corrupción suele tener un mejor mecanismo de control
cuando se impone instituciones fuertes para hacer este proceso de control y leyes que no dependan de crear nuevas instituciones para generar ese control. El problema básicamente ocurre cuando generamos esos mecanismos institucionales adicionales basados en nuevas organizaciones, lo cual implica un mayor crecimiento de la nómina pública y por lo tanto comienzan a surgir los mecanismos de elusión que luego se van en contrapropuesta al mismo objetivo de transparentación que se requiere lograr con las compras públicas. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros un importante foco de ineficiencia al cual podemos mejorar y del cual podemos lograr un importante ahorro. Si nosotros tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto del Ecuador en dólares constantes, al 2018 se ubican en 71.933 millones de dólares, lo cual implica que con solo mejorar el mecanismo de control en los sistemas de compras públicas, nosotros estaríamos reembolsándonos alrededor de 2.8 miles de millones de dólares. Entonces, ese es realmente un buen mecanismo por donde nosotros podemos empezar a trabajar y tener mejores metas de recaudación. Es fundamental tener en cuenta también de que al tener estos vacíos que permiten la elusión en los controles de las compras públicas, esto también incide en la percepción de los hogares y las empresas con respecto a la eficacia de las instituciones públicas. Entonces, si por un lado esta nueva reforma tributaria nos establece una mayor tributación en impuestos regresivos y por otro lado nos establece exenciones, dadas estas condiciones que estamos mencionando, la señal que se transmite es que no se están buscando realmente la mejora ni en los mecanismos de recaudación ni en los mecanismos de asignación, sino simplemente fondear más a un gobierno que poco o nada hace por mejorar los términos de eficiencia en estos dos elementos que hemos mencionado. Y el último punto al cual se refiere este informe es básicamente el mal gasto en las remuneraciones de los empleados. Y aquí sí hay que ser un poquito más delicados en la manera como se trata este tema, porque si bien es cierto en América Latina el gasto que se tiene en salarios está en aproximadamente el 29% del presupuesto total de gastos, si esto lo comparamos con el gasto que hacen los países de la OCDE, que son naciones con un gran desarrollo económico, estas se encuentran a su vez en el 24%, es decir, tenemos una diferencia de aproximadamente 5 puntos porcentuales entre la nómina de estos países versus lo que ocurre en América Latina. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que estos salarios generalmente no están ligados con la productividad y con los resultados que se obtienen de las instituciones públicas y en la aplicación en sí de las políticas públicas. Sin embargo, esto sería un elemento de mucho más largo plazo, el poder analizar con qué recursos yo puedo trabajar para poder tener un mejor nivel de eficiencia. En este caso, como podemos ver, el triángulo de análisis que nos sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo es que la parte de salarios es la última, la que debe ser analizada en cada sector y en cada tipo de entidad pública para poder tener un mejor mecanismo de respuesta y no caer simplemente en un tema de incrementar el desempleo en el sector público simplemente porque se considera de que hay mano ociosa. Entonces, primero tenemos nosotros que mirar el tema de cómo se filtran las transferencias y luego tenemos que mirar el tema de cómo se malgastan las compras públicas. Luego de estos dos podemos aterrizar a este último componente. Y es fundamental en esta parte también hacer un análisis sobre las brechas salariales que existen entre los puestos privados y los puestos públicos. Generalmente se señalan muchos factores con respecto a por qué el sector público debería percibir un ingreso más. Por ejemplo, el tema de los riesgos de corrupción. Pero nuevamente el aspecto al cual nosotros tenemos que prestar mayor atención es en qué puesto se da este tipo de situaciones y cómo nosotros podemos complementar los controles de riesgo inherente hacia la corrupción por parte de quienes se encuentran en estas plazas y de esa manera poder tener un mejor mecanismo de compensación de salarios en el sector público. Sobre todo porque este gasto público que se genera en los estados debe tener sostenibilidad fiscal. Y la sostenibilidad fiscal nosotros la podemos tener solamente con dos fuentes.
La primera, a través de instituciones que sean creíbles, respetables y sobre las cuales la sociedad crea que no va a haber desvíos en el uso de los fondos. Y la segunda, a través de acuerdos nacionales que deben ser necesarios para poder focalizar y definir sobre dónde debe caer el gasto público. En ese sentido, no solamente es un tema de agendas de conversación, sino es el tema de construir un verdadero pacto social sobre el cual se definan cuáles son las prioridades y los sectores que se van a privilegiar en un país, y luego de eso comenzar a hacer la definición procedimental de cómo se van a aplicar cada uno de los mecanismos de control. En todo caso, los elementos que deberían considerar nuestros asambleístas antes de dar paso a esta ley debería ser básicamente en los dos primeros puntos que hemos mencionado. Mirar el tema de cómo las transferencias no llegan a las manos donde quedan, y segundo, mirar el tema de las exenciones, en donde un mecanismo, como ya se mencionó, de discriminación de precios podría lograr mejores resultados en la forma como se hace un sinceramiento en la eficiencia de la recaudación. Gracias por la atención prestada.